Cátedra extendida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora nos escuche y nos vea. Ponme el Gremlin otra vez. Yo soy Néstor Duprey. Me acompañan hoy José Efraín Hernández y Acevedo. Y hoy no tenemos a Jay. Hoy tenemos en sustitución de Jay el Gremlin del bipartidismo clásico. Como lo pueden ver, la nueva mascota de Cátedra Extendida. Míralo. José, enfócamelo ahí. Como pueden ver, tiene las gafas que solo le permiten ver, mire, azul y rojo. ¿Se le parece a alguien? Cualquier semejanza no es coincidencia. Por eso fue que lo trajimos. José Efraín, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento. No tenemos a Jay, pero tenemos ahí. Y no tenemos un mono como Leo, tenemos un gremlin. Sí. Sí, el gremlin. Y ese hace también investigaciones averiguativas. Como sí, y entonces tenemos agua. No, cuidado. Por si la cosa se pone mala, le echamos agua y se multiplica. Así que ya usted sabe. Pero ese ve como ciertos contratólogos aquí. Ese ve, mire, ese está como los contratólogos. Este es el juguete favorito de los contratólogos. ¿Por qué? Porque tiene, mire, usted lo mismo puede ver rojo que puede ver azul. Y hay individuos que son así. Y hay individuos que son así. Con los dos. Con los dos. Un cuatrenio popular. Un cuatrenio populares, otro cuatrenio PNP. Aportan a los dos. Aportan a los dos. Se vacunan. Si son de uno, tienen un socio que es del otro. Pues siempre están parados. Si son una agencia de publicidad, pues tienen a uno de un lado y otro de otro. Si son de firma de cabildero, etcétera, pues tienen de un lado y de otro. Mira para allá. Sí, tranquilidad. Bueno, como en este país nada está claro, a esta hora no tenemos muy claro cuál es la situación en cuanto al presupuesto. Anoche, nosotros estamos grabando Cátedra Extendida. Espérate, déjame hacer algo que Jay no hace y que hay que hacer. Recuerde que puede sintonizarnos a través del canal de YouTube Jay Fonseca PR. Tanto el contenido gratuito como el contenido abierto, como el contenido premium. Así que, mire, dele a la campanita, dele like, compártalo y envíele a sus amigos, su grupo de WhatsApp. Envíele a todos esos grupos que tienen WhatsApp y ramas anexas, envíele para que puedan ver y escuchar la cátedra extendida. Pues decía que grabamos miércoles y anoche era el último día del año fiscal. La gobernadora había hecho todo un party celebrando que había aprobado un presupuesto balanceado, certificado por la Junta, que esto nos ponía en la ruta, de que la Junta de Control Fiscal saliera. Ya la Junta estaba haciendo de Puerto las maletas. Rico, que ya la Junta estaba, mire, en el aeropuerto. Llamando al el puntito en la I. Ya, llamando al del puntito, claro, el del puntito en la I, para la mudanza. Pero entonces, al filo de la medianoche, ya casi el reloj marcando las 12. Oye, vean que no habrán hecho como hizo un legislador una vez. Pararon el reloj. Sí, yo estaba allí. Y en Fortaleza, no, y en Fortaleza. Que está el reloj. Que el gobernador le metió un cantazo con la espada. Pero yo estaba en una de las ocasiones que pararon el reloj. Sí, en la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo en un video fantasmagórico. Sí. Sí, porque fue como a medianoche. Al de OGP lo sacaron, yo me imagino, de la cama. Bendito. Estaba allá, mire, empallamado. Como riña. Estaba empallamado. Y lo llevaron a hacer ese video como riña. Vamos a verlo y escucharlo. Buenas noches, amigos y amigas. Yo sé que es tarde en la noche, estoy junto a Orlando Rivera, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero hoy era el último día de aprobación de medidas. El 30 de junio de cada año, la legislatura en Puerto Rico tiene hasta este día para aprobar proyectos de ley. Y como tal, se acaba la sesión legislativa. Así que hoy es el último día de aprobación
y hoy también es el último día para aprobar cualquier enmienda que tenga que ver con el presupuesto. Ya se aprobó el presupuesto de Puerto Rico, que lo firmé en el día de ayer, fue que firmamos el presupuesto y que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros también habíamos radicado una enmienda al presupuesto vigente. Y como tal, con los recaudos que hubo este pasado año fiscal 2026, tuvimos aumento en los recaudos y tuvimos un superávit de 635 millones. Por lo tanto, radicamos una enmienda para pagar los 90 millones de dólares de la carrera magisterial que por años no se habían pagado. De la misma manera, 5 millones para hacer de Puerto Rico, deudas que no se habían pagado, por ejemplo, de educación especial, entre muchas otras cosas, reservas para municipios, entre otras cosas. La Junta de Supervisión Fiscal emitió una comunicación tarde esta noche aduciendo que la legislatura no se había puesto de acuerdo con esta ejecutiva sobre esas enmiendas. Y eso es falso. Aquí tengo el proyecto de ley, ¿verdad? El proyecto de ley fue aprobado en la legislatura con enmiendas, pero se pusieron de acuerdo y yo me puse de acuerdo. Y de hecho, acabo de impartir veto de línea a algunas partidas que, por ejemplo, la misma Junta había dicho y le puso unas enmiendas que consideraba onerosas, diciendo en una comunicación que no son compatibles con el presupuesto. Tengo que decir que hablé con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, quien dijo que eso no, que sí, que es compatible con el presupuesto y que el presupuesto 2026 está balanceado. Me dijo a mí, sin embargo, la carta que firmó dice que no es compatible con el presupuesto. Me dijo a mí que sí, pero la carta dice que no. Para que eso quede claro, como todavía antes de las 12 de la noche yo puedo firmar, ¿verdad?, el presupuesto de Puerto Rico y cualquier enmienda, estoy invirtiendo veto de línea a una de las partidas que él dice en su carta que saca este presupuesto para hacerlo no compliant, que son 35 millones para arreglar carreteras en Puerto Rico. Así que estoy impartiendo un veto de línea a esa partida que él pone aquí, que hay diferencias en el lenguaje, así que yo no voy a permitir que nada ponga en riesgo el trabajo que hemos hecho para balancear el presupuesto de Puerto Rico por enmiendas de estilo, y mucho menos cuando tenemos un superávit de 635 millones de dólares. De la misma manera, fondos donde él quiere quitarle a la celebración de la regata y la celebración de los 250 años de la celebración de los 250 años de la fundación de los Estados Unidos. Ya lo vieron. De hecho, nos enteramos ahí que no vamos a tener una, sino 2 regatas por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Por eso era que quería que el presupuesto para esas celebraciones fueran de 3 millones y se lo recortaron a 1. Que me parece todo como quiera una barbaridad. Y que habiendo tanto en Puerto Rico, tanto empresario, comerciante y estadista en general, que pudo haber aportado un pote y vender aquí parafernalia para aportar al pote, para que eso se celebre, miren, en gran... O sea, que no hay desprendimiento patriótico. Que salga del gobierno. Tremendo. Que salga del gobierno. Y lo de las regatas nos enteramos, exacto. Nadie sabía eso. Pues la gobernadora anoche sorprendió al país diciendo que había recibido una comunicación de la Junta donde le decían básicamente que el presupuesto que finalmente se había aprobado por la legislatura y el Ejecutivo no estaba balanceado y que no cumplía con las disposiciones de la ley promesa, y que para ello tenía que hacer una serie de vetos de línea. La gobernadora básicamente le dijo a la Junta que mentía en esa representación. Y al otro día, hoy en la tarde, la Junta de Supervisión Fiscal emitió una declaración. Sí, yo se la acabo de enviar a ver si no la suben. Donde le riposta a la gobernadora y le dice que la que miente, no se lo pone... Claro, elegante. Se lo ponen en una variante de lo que alguna gente llama el nestoriano antiguo, donde le dice básicamente lo siguiente. El presupuesto revisado en el segundo párrafo, en el primer párrafo donde básicamente define la controversia, dice: el 30 de junio del 2026, o sea, ayer, la Junta de Supervisión anunció que había certificado un presupuesto revisado para el gobierno de Puerto Rico
para el año fiscal 2026, que finalizaba ese mismo día. Este presupuesto revisado refleja una enmienda al presupuesto del año fiscal 2026 certificado anteriormente para incorporar ingresos que no se habían presupuestado como parte habitual del proceso de cierre del presupuesto al final del año. Es lo primero que le dice. Mira, aquí usted quiso pasar el gato por liebre y aquí habían unos gastos que no habían sido tomados en cuenta en el presupuesto. Lo segundo, y aquí es que viene el primer golpe a la gobernadora. El presupuesto revisado del año fiscal 2026 fue elaborado por la Junta de Supervisión, ya que ni la gobernadora ni la Asamblea Legislativa presentaron oficialmente un presupuesto revisado para la certificación por parte de la Junta de Supervisión dentro del calendario establecido al amparo de la sección 202A de promesa. De hecho, en la tarde del 30 de junio de 2026, ayer, fecha del cierre del año fiscal, no se había alcanzado acuerdo sobre las enmiendas al presupuesto revisado del año fiscal 2026. Por lo tanto, la Junta de Supervisión aprobó un presupuesto revisado del año fiscal 2026 que es conforme con el plan fiscal para Puerto Rico, como también lo es el presupuesto final para el año fiscal 2026, es decir, el presupuesto que aprobó la Junta. ¿Por qué la Junta tiene que aprobar el presupuesto? En el tercer párrafo nos lo dicen. El nivel de gastos del gobierno no estaba en discusión. Más bien, la gobernadora y la Asamblea Legislativa no lograron alcanzar un consenso sobre ciertos asuntos, lo que dilató el proceso para elaborar un presupuesto revisado de forma conjunta para el año fiscal 2026. Y entonces, a lo que dice la gobernadora, de que este es un presupuesto balanceado, de que cumple con las disposiciones de promesa, que no, como han dicho algunos, detiene el reloj para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta le riposta diciendo al final de esta comunicación: el presupuesto revisado del año fiscal 2026 certificado por la Junta de Supervisión fue y continúa siendo un presupuesto que podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución de la Junta de Supervisión en virtud de la sección 209 de promesa, si la Auditoría Financiera Independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada según lo exige promesa. Es decir, yo te voy a contar ese presupuesto como un presupuesto balanceado que mantiene corriendo el reloj para la salida de la Junta, si tú me presentas una auditoría financiera independiente que me pruebe que ese presupuesto de verdad está equilibrado. A tu costo. A tu costo. No la vas a pagar tú, no la voy a pagar yo, no la va a pagar la Junta, la va a pagar el gobierno de Puerto Rico. Pues mira, Néstor, aquí lamentablemente la víctima de todo esto, porque ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? A nosotros se nos estuvo proyectando por parte del Ejecutivo de que había presupuesto ya, que habían logrado aprobar un presupuesto balanceado y que tenía el visto bueno la Junta de Control Fiscal. Pues entonces alguien aquí está mintiendo. Uno podría decir que la gobernadora, pues ya nos tiene acostumbrados a unas políticas populistas de proyectar unas cosas que no son la realidad, o la Junta de Control Fiscal, que también tiene sus intereses para no irse de Puerto Rico. Se quieren quedar aquí. Porque aquí, oye, es como diría el jíbaro, no van a querer matar la gallinita de los huevos de oro. Claro. Cuando tú te ganas más de $600,000 mensuales y te pagan alojamiento y 20 monumentos más, tú no vas a querer dejar ese guiso. No, ¿quién va a querer dejar eso? Por eso, pero entonces incluso se nos proyectó de que ya este era el segundo o tercer presupuesto, balanceado. O sea, que estábamos ya a punto de un presupuesto balanceado más para que la Junta de Supervisión Fiscal recogiera los motetes y se marchara de Puerto Rico.
Y ahora resulta que no. O sea, que como dirían, ¿te acuerdas cuando uno era chamaco, los Nintendo, incluso las computadoras, dale reset? Dale reset. O sea, que echamos para atrás. Exacto. Porque la ley es clara, son 4 consecutivos. Claro. Pues ahora echamos para atrás. Bajo esa interpretación que hace la Junta de Supervisión Fiscal, que pues, todo tiende a indicar que no se va a ir porque, primero, actuaciones como esta, que lo que denota es que aquí hubo un traqueteo con el asunto del presupuesto, tratando de meter cosas que uno al leerlo, o sea, cuando nosotros en nuestro análisis en Cátedra 580 hablamos sobre que aquí se designaran $3 millones para una celebración de la independencia de los Estados Unidos, enmarcado en que es una efeméride particular porque son 250 años. A nosotros, que no estamos bregando con asuntos presupuestarios a diario, ni estamos en la Junta de Supervisión Fiscal, ni somos contratólogos del gobierno, de gobierno alguno, nos parecía que era una exageración. Que era una botarata de dinero. Y yo te dije, ¿verdad? En broma y en serio, de que uno esperaría que actividades como esas sean financiadas por grandes patriotas puertorriqueños. Bendito. Pero ahora nos enteramos incluso que incluía la frivolidad de una regata de que quién iba a participar en esa regata. Y entonces, pues, ahora, ¿a quién le creemos? Entonces, claro, un presupuesto que se ha estado utilizando por ambas partes, pero el último capítulo adjudicado al Ejecutivo. El más reciente. Porque entonces incluso el presupuesto, que es vital para que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya, para que la gente necesitada en Puerto Rico tenga sus asignaciones, las escuelas públicas, los empleados públicos y todo esto, lo que faltaba. Éramos muchos y parió la abuela. Ahora también el presupuesto está de rehén o en medio del fuego cruzado de la posible primaria que hay en el PNP entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y la gobernadora Jennifer González Colón. Porque entonces, fíjate que hubo allí unos cambios, luego entonces cuando viene donde la gobernadora, emite un veto de línea, que sería bueno que tú explicaras aquí a los que nos están viendo esa particularidad constitucional que tiene Puerto Rico, donde el gobernador puede hacer veto de línea, porque en los Estados Unidos el presidente no puede hacer veto de línea. La Constitución de Puerto Rico establece que el presupuesto tiene que estar balanceado cuando se aprueba. Es decir, todo gasto que se establece en el presupuesto tiene que tener la fuente de ingreso que lo va a sustentar. Todo esto en teoría, antes que me digan, pero ¿de qué habla Néstor? Eso es una locura, un idealismo. No, esa es la letra de la Constitución. Y para darle al gobernador herramientas para que si la legislatura se manda en la aprobación del presupuesto, poder hacer los ajustes de último minuto para que en efecto el presupuesto cumpla con esa disposición constitucional, se establece el mecanismo del veto de línea, que es literal, como dicen nuestros estudiantes. Pues usted coge en la línea donde se establece el presupuesto de la autoridad de carretera, usted viene y ve, ¡fuap!, lo tacha. O donde dice 5, usted lo enmienda 1 millón. Y hace una reducción de 4 millones. La gobernadora alega que ella tuvo que recurrir a ese mecanismo por los señalamientos que le hizo la Junta de Supervisión Fiscal. Pero qué curioso, cuando la Junta de Supervisión Fiscal dice, no, es que el Ejecutivo y el Legislativo no se pusieron de acuerdo al final sobre cómo iban a cuadrar el presupuesto, es porque la gobernadora estableció unos recortes en unas partidas muy sensitivas. No mire, como dice José Efraín, para la salud, para la educación, no, muy sensitivas para los intereses políticos del presidente del Senado. Pues le redujo el presupuesto al Senado, le redujo el presupuesto a la Oficina de Servicio Legislativo, que en este cuatrenio, sí, en la Asamblea Legislativa,
si estuviera Jay aquí, pues haría el comentario, mira, Néstor, explica que la gente no entiende que por qué eso de... Y más Jay, que fue uno de los que descubrió el nido de corrupción que ha habido ahí. Que había ahí, sí, claro. Unos contratólogos, unos contratistas y un fraude ahí. En la Asamblea Legislativa hay dos... Cositos dulces. Dos, pero yo le iba a poner el nombre fino. Hay dos dependencias que están adscritas a la Asamblea Legislativa. Una es la Superintendencia del Capitolio, o la Superintendencia ahora es del Distrito Capitolino, le pusieron un nombre más... Para que haya más billuyi. Ahí va a haber más billuyi. Y la Oficina de Servicios Legislativos. Los cuerpos legislativos se turnan el control de esa estructura. Por un cuatrenio servicio legislativo le corresponde al Senado y superintendencia a la Cámara y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente del cuerpo legislativo que le toca administrar la supervisión de esa dependencia, pues el que controla ese presupuesto. Y que el cuatrenio pasado le respondía el superintendente a Tatito. A Tatito Hernández, que nombró ahí un ex legislador. Ahora, la superintendencia del Capitolio le responde al presidente del Senado. Pues le redujeron el presupuesto, pues tiene un presupuesto independiente. Y le redujeron el presupuesto a la Administración de Servicios Generales. Y usted dirá, pero ¿y por qué le redujeron el presupuesto a la Administración de Servicios Generales? Bueno, una razón aparenta ser que la directora de Servicios Generales, que hay que recordar que viene de un nombramiento a 10 años. 10 años. A 10 años hecho bajo la administración de Pedro Pierluisi. No. De Ricardo Rosselló. Yo creo que sí. De Ricardo Rosselló. Sí, o sea que se le está acabando la peseta. Ya. Pues, como decía Ben Ignorante, sucede y acontece que es la esposa. Que es la licenciada, estamos hablando de la licenciada Carla Mercado. La licenciada Carla Mercado, que es la esposa, nada más y nada menos que del licenciado Anthony Maceira, que es como el aceite, 3 en 1. Es cabildero, es asesor principalísimo del presidente del Senado y además es traductor. Sí, no, tiene 3 funciones. Tiene 3 funciones. Pues la gobernadora, que lo ha señalado públicamente, y Francisco Dómenes, su primer ministro, lo ha señalado mucho más, pues ha identificado ese fortín político. Ha habido fuego cruzado entre claro, y se ha acusado la presidenta a la directora de SGE, ha dicho públicamente que hay una agenda en su contra por su relación con Antonio Maceira, que inclusive se le ha acusado de conflicto de interés. Y pues el Ejecutivo lo identifica como un bastión del riverachatismo en el gobierno de Puerto Rico. Oye, y que déjame añadir un punto, que no es tan solo porque aquí se ha enfocado, y yo he escuchado a los políticos decir que la Junta se va cuando hayan 4 presupuestos balanceados corridos. Le falta una coletilla. Y acceso a los mercados. A unos términos razonables. Claro. Que no es a términos de usura, razonable. Y esos son otros 20 pesos de lo que nadie habla. Pero eso que tú estás diciendo, fíjate cómo está todo eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el Senado? Inmediatamente salió a relucir que la gobernadora había aplicado esos vetos de línea. ¿Qué hizo? Inmediatamente notificó al licenciado Sebastián Negrón Reichard que todas las alegaciones que había hecho contra el secretario de la Gobernación Dómenes las viniera a hacer ahora bajo juramento. Y el presidente del Senado dijo que todos esos recortes eran parte de una venganza de Francisco Dómenes. Exacto. Por lo tanto, aquí el presupuesto
Es otra víctima de la pelea del PNP. Que toda esta guerra es por dólares y centavos. Esto no es por la estadidad, no, claro que no. 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ni por los derechos civiles. No. Esto es por el dinero, por el acceso al presupuesto, para que. Y lo del asunto de los destaques, que todavía no está aquí claro también, que el presidente del Senado ahora hubo una alegación de que no le estaban aprobando los destaques, porque hay que recordar que la gobernadora, una de las primeras acciones que ella tomó cuando asumió la gobernación fue delegarle poderes omnímodos al secretario de la gobernación, absoluto, entre los que se encuentra aprobar los destaques y todos los contratos. Aprobar los destaques y los contratos, como tú señalas. Y aquí. Y que está alegando que se están alegando que se están desquitando con los destaques, que la primera víctima fue Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan, y también por los contratos. Pero fíjate lo que hace Rivera Schatz, que interesante. Es un golpe es un doble golpe. A dos bandas. Es un golpe a dos bandas. Número uno, lo que tú señalas, cita para que comparezca bajo juramento con toda la evidencia que tiene contra el secretario de la Gobernación a Sebastián Negrón Reichard, y le da 10 días para ello. Pero lo segundo que hace es que reparte el daño que crea la gobernadora con el tema de los destaques, limitando los destaques a 2 por senador. A 2 por senador. Entonces, claro que y no hemos hablado del efecto que esto pueda tener en donde que es un nido de destaque, la Comisión Estatal de Elecciones, y que sabemos que aquello allí también, al parecer, es dominado por el presidente del Senado. A lo definitivo. Y que venimos de un fin de semana donde en el PNP se estuvieron llevando a cabo unas elecciones a las presidencias municipales. 8 elecciones a las presidencias de los municipios, ¿cómo es que le llaman el nombre? De los presidentes de comité municipal, no alcalde. No alcalde. Donde se comió la calle, al parecer, el presidente del Senado, mientras la gobernadora perdió en un solo municipio. En Arecibo, donde la senadora Brenda Soto no prevaleció, la casa así, que no prevaleció por otros factores que a nosotros por otra fuente nos llegó. No, pero por la intervención de Memo. Por eso otros son un montón. Memo González. Por un factor aparentemente. Claro. Que fue la intervención de el factor Memo. Que los electores PNP de Arecibo al parecer no lo quieren allí. No lo quieren allí y él insiste. Y que me enteré también que en el Mayagüez, donde también hubo una elección a la presidencia municipal, también hubo un factor porque había un candidato que era auspiciado y bendecido por la ex senadora Evelyn Vázquez y su señor esposo Peter Mueller. Sí. Y perdió. Y entonces el candidato su contrincante sacó eso a relucir. Mire, no voten por este fulano, porque este fulano, además de que su esposa, trajo esto también por el ladito, además de que su esposa es legisladora municipal por el Partido Popular. La verdad que los PNP no tienen límite. Es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. También es el candidato de Evelyn Vázquez y de Peter Mueller. Sí, no. Si hubiese sido el Partido Popular, estaban 6 meses pensando sacarlo. De ver quién fue el que ganó en esa elección municipal. Pero el neto, a excepción de Brenda en Arecibo, es que todos los candidatos, el de Lares, el de San Sebastián, ganaron por la buena pro del presidente del Senado. Que se tiró y se comió la calle por ellos, mientras la gobernadora estaba, como información que también nos llegó, parguereando. En el palguereo. Ella andaba en el palguereo. Fíjate que el presidente del Senado, que nosotros hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, y es algo que aquí se toma a la liviana, es el líder del PNP. O sea, es quien controla la estructura
política y electoral del PNP. El presidente del Senado, que no tiene necesidad de hacer esto, le está llevando el mensaje a la estructura del PNP. Miren, muchachos, mientras la gobernadora anda palguereando y en el look de monarca, reuniéndose con el artista tal y el desfile moda tal y la fiesta tal y la convención tal, yo estoy aquí con ustedes en el graseo político. Yo estoy con ustedes en el graseo político y ya los tenis. No, y mira, ya está logrando. Ahí está lo del tema de los destaques. Oye, tiene una pose ahí. Sí, no, eso fue. Como de, sí, no, eso. No sé, como yo he visto, no sé si a Stalin o a. No, de hombre fuerte, de hombre fuerte. Sí, ¿verdad? Como... Una pose de hombre fuerte. Como el Lumumba, es que es el hombre. Lumumba de la República Democrática del Congo. No, es el hombre fuerte del PNP. Ah, no, yo siempre le sí. Y está logrando consolidar su agarre de la maquinaria política del PNP y está eligiendo su gente. Fíjate que él ha sido muy hábil en mover un grupo de senadores. Él es como Napoleón, tiene sus tropas bien abrigadas y bien por eso, que eso es lo menos que uno espera. Y ha movido su gente. Y no que los abandone y los tira a pérdida. Hay que contar el número de senadores del PNP que se han ido moviendo a presidencias de comité municipal. Son varios. Son varios, por eso. Oye, el primero, el que vio eso rápido fue el Calvito. Claro, el Calvito se monó y está feliz. Yo vi al Calvito esta semana en una actividad, sí. Jícaba denunció también, pero no ha hecho el movimiento. Que coincidimos. La senadora de Mayagüez, Aguadilla. Coincidí con alguno de esos baluartes en una actividad y hablé con el Calvito. El Calvito está feliz y el Calvito sabe que su triunfo se debió en gran medida a que lo identifican como el hombre de Rivera Chats allí en Moca. Mira, a mí me escribió un líder importante del PNP. Perdóname. Para cerrar el ciclo de la guerra Rivera Chats llegó esta semana, no me dejes, porque es importante en esta ecuación, a alguien que a pesar de sus vínculos estrechísimos, sí, con el presidente del Senado, no te rías, que estoy hablando en serio, y me hace reír a mí, sus vínculos estrechísimos con el presidente del Senado, que fue su principal ayudante, antes de irse a correr para alcalde de Camuy. Había sido muy discreto en el tema de la pugna entre la gobernadora y el presidente del Senado, pero ya se tiró al medio demandando al Departamento de Recursos Naturales Gaby Hernández, alcalde de Camuy, por un cesidecista que le puso el Departamento de Recursos Naturales a una rehabilitación de un área allí en Camuy. Un desarrollo, una rehabilitación del área del Peñón Brusi o de los amadores. Del Peñón Brusi. Y entonces, ese no es cualquier alcalde. Y ese no es el pana de Rivera Chat nada más. Es el presidente de la Federación de Municipios. Mira, a mí me escribió un alcalde importante de La Palma. Sí. Me dice, La Palma se jode. Aquí se puede decir aquí eso. Se puede hablar. Sí o sí. Sí. Hoy el partido tiene un montón de primarias para presidentes municipales en todo Puerto Rico y ella en el vacilón. En el palguereo. Me dicen que, escúchate esto, que estábamos hablando, el de Mayagüez, que era apadrinado por Evelyn Vázquez y Peter Mueller. Me dice aquí un buen amigo, cogió una pelota de pela, como dice Pacheco, el de los controles. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero ese es el estado de situación del PNP. Ahora, hay algo que yo siempre señalo del PNP y alguna gente lo malentiende. El PNP tiene una ventaja sobre la oposición política en Puerto Rico. El PNP está vivo. El PNP siempre está vivo. Y quedando follisca, como diría No, la pugna interna mantiene vivo al PNP. Sí. Y el PNP, porque yo veo a alguna gente en el escenario político como que sentado así, como
Esperando que se caiga el aguacate. El mango se va a caer. El mango se va a caer. No, lo que hay que hacer es, como decía Pales Mato, no meneallo para que no hagan mucho ruido, porque como quiera el mango se va a caer. Y te va a caer el mango en la falda. Sea verde, o sea que hay mangos verdes y mangos pintones, que son como colorados. Pues sea verde o sea pintón, el mango va a caer. Pues no hagan mucho, que esa gente se están destruyendo. Oiga, luego de 1984 y su división, si algún partido político en la historia de Puerto Rico ha demostrado una capacidad extraordinaria de cohesión, a pesar de todo, es el PNP. O sea, partir de la premisa que el PNP se va a dividir no ha ocurrido. En los últimos 30 años, desde 1996, el triunfo del doctor Pedro Rosselló, el millón de votos frente a Héctor Luis Acevedo. El millón de tarjetitas. Y no, claro, porque las tradujo, 1 millón de tarjetas, 1 millón de votos. Contra Héctor Luis Acevedo y el Partido Popular en el 1996. Para acá, el PNP aprendió luego de su crisis de 1984 que el antídoto y además el suero para mantener vivo al PNP era la competencia interna, eran las primarias, era mantener viva la vida institucional del partido. Y yo soy de la teoría que el único partido que existe verdaderamente organizado en Puerto Rico, aquí hay 2 partidos verdaderamente organizados. El PNP y el Partido Independentista Puertorriqueño con sus limitaciones. Es un partido pequeño, un partido centralizado, es un partido de estructura vertical. De presidente ad vitam. De presidente ad vitam. Y el método particular de elección de candidatos que tienen. Pero están vivos. Ahora, ¿qué es el problema? Oye, es la falta de institucionalidad del Partido Popular. Y a diferencia del PNP, ya que trae el Partido Popular, tú me corriges, las pocas veces que se ha sometido a primarias o a eventos parecidos a una primaria, ha perdido la gobernación. No. La perdió cuando Charlie, la perdió cuando Jesús Manuel, y la perdió en el proceso aquel para elegir un presidente. En el 94. Que corrió Héctor Luis Acevedo. En el 94. Colorado, Marco Rigao y Víctor de Primero el Partido Popular quedó traumatizado con los eventos de 1968. Que surgen a raíz de negarle la primaria al gobernador Roberto Sánchez Vilella. Y hacer aquel circo romano, como lo llamó Imaro Velázquez, la asamblea en el estadio Irán Bison, delegados rodeados con alambres de cyclone fence, la única asamblea por invitación que se ha hecho en la historia política de Puerto Rico, y toda aquella catástrofe que el que la quiera ver está en YouTube. Busca Asamblea PP de 1968, va a ver el espectáculo que ocurrió allí. Pues eso produjo la división del Partido Popular y la derrota en el 1968 y el triunfo de Luis Aferré. A partir de ahí, el Partido Popular quedó traumatizado con la idea de una competencia para la gobernación. No fue hasta después de la derrota del 92, la derrota de Victoria Muñoz Mendoza, que sabemos lo que pasó antes. Victoria Muñoz anunció su candidatura a la gobernación, pidió primaria contra Hernández Colón y Hernández Colón se retiró en enero del 92. No es hasta el 94 que el Partido Popular hace una competencia interna. El alcalde de San Juan, de entonces, Héctor Luis Acevedo, que tenía el control de la estructura política del Partido Popular porque era el alcalde que tenía el mayor presupuesto, se había convertido... Oye, y venía de haber sido comisionado electoral y tenía una influencia extraordinaria en la estructura política del Partido Popular y en la estructura electoral del Partido Popular. Pues prácticamente se quedó con la candidatura a la gobernación y a la presidencia del PPD. Y 2 años después perdió con Pedro Rosselló
en una de las derrotas más grandes que ha tenido el Partido Popular, que le costó recuperarse al PPD la elección del 2000 de Sila Calderón, que es una candidata totalmente distinta a lo que habían sido los candidatos del Partido Popular. Rompió con los esquemas tradicionales del Partido Popular. Luego, como tú señalas, cada vez que el Partido Popular ha hecho una competencia para elegir su presidente o candidato a gobernador, ha perdido la elección. Ha perdido la elección. A diferencia del PNP. Que ahora la madre el que diga que no es Pablo José Hernández el candidato a la gobernación del Partido Popular. O sea, yo a veces de maldad, y aquí voy a revelar un secreto de confesión, pero no me excomulguen como los de la Fraternidad San Pío X. Yo a veces le juego con la idea con José Efraín, y como yo sé que él tiene muchos amigos del Partido Popular, yo le digo, pregúntale que si mañana Pablo José dice no voy, por la razón que sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque ya eso es un hecho consumado para la mayoría de los populares. Y yo creo que ese es eso lo que denota es la ventaja competitiva que tiene el PNP por la vida institucional que mantiene. Y también, Néstor, hay que decir el pegamento de la estadidad. El pegamento, oye, es el trapo colorado que hablaba Benny Franqui Cerezo, que en los momentos más críticos lo sacan y ahí han metido un referéndum cada elección. Yo no sé si todavía la estadidad sigue siendo un pegamento del PNP. Puede ser porque yo creo que es el poder. Yo creo que es el poder. Los números de la pasada consulta reflejó que hay más estadistas fuera del PNP que dentro del PNP. Tú sabes que yo escuchaba a alguien esta semana. Esta semana yo tuve una experiencia religiosa. No, lo menos que tuvo fue religiosa. Una experiencia bastante particular. Y uno de los que estaba en la actividad donde yo estaba decía que uno de las novedades de este tiempo político en Puerto Rico es que la mayoría de los estadistas no están en el PNP. ¿Pero qué estarán buscando? ¿Un redentor? ¿Estarán buscando un Luis Aferré que diga voy a fundar un nuevo partido? No, yo creo que son condiciones diferentes. Yo creo que son condiciones diferentes. Yo oigo a alguna gente jugando con esa idea. Yo llevo años escuchando que si la resurrección del Partido Estadista Republicano, que alguien medio interpretó una columna de Orlando Parga como que estaba insinuando que se debía inscribir, se debía inscribir un nuevo partido estadista. Bueno, el tiburón de Aguadilla, licenciado Gregorio Gartúa. No. No, Alfredo Casio. Un momento que salió del gobierno de Jennifer González también. Esa fue una de las primeras salidas. Y es uno de los pocos representantes del trumpismo MAGA, de verdad. Nelson Albino. Ellos dos. Nelson Albino también lo ha dicho. En el caso del licenciado Casio, en un momento planteó y hasta un logo incluso se presentó. ¿Se acuerda que hace tiempo no se ve? Publican en la prensa, lo primero que se publica es el logo del partido por si hay algún tipo de oposición. Sí. O sea que eso se llegó a plantear en su momento. Pues fíjate, Néstor, lo que pasa también es que yo creo que hoy día los partidos políticos como tal están en precario. Yo creo que eso fue algo que comenzó desde que la misma papeleta se partió en tres. Cuando los partidos políticos iban a la elección con una sábana, que era la papeleta, era literalmente una sábana, pues ahí había una cohesión, había también los líderes máximos eran caudillos. Carlos Romero Barceló, Rafael Fernández Colón. O sea que Hernández Colón, que fue quien firmó, promovió y firmó la ley de municipios autónomos, que trajo como consecuencia que se creara la segunda papeleta, la papeleta municipal. Estaba bien claro que ese cambio iba a debilitar a los partidos políticos. Bueno, pero es que ahora mismo eso es lo que ha pasado, Néstor. Los partidos están debilitados.
Sí. O sea, la misma situación de que está viviendo la gobernadora en estos días son un reflejo de eso. ¿Cuántos alcaldes públicamente han salido a defenderlo? Incluso el artífice de esa candidatura, que es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, tú no lo escuchas públicamente. Bueno, o sea, la gobernadora ha tenido que recurrir a contratistas y a Jan Peña Payano para que la defiendan públicamente. Incluso, ¿tú te acuerdas que la gobernadora habló de un comité que ahí estaba la licenciada Parra, la licenciada Santo Domingo, bueno, y no sé cuántos más, el que para era que alcalde, divulgaran y hablaran Paco de la López, obra? Paco López, el que era alcalde de Barranquita. ¿Pero en qué quedó todo? Nadie lo ha vuelto a ver. Desde ese momento nadie lo ha vuelto a ver. El único legislador que defiende al que sea, al que ocupa el puesto, lo defiende. Si es Pierluisi, si es Ricky, si es Tomás, ese es un incondicional. El que sea, es Georgie Navarro, porque por una cuestión también de supervivencia laboral. Claro, ese es un incondicional que no lo necesita. No, Georgie podría. Porque Georgie Navarro tiene una fuerza política en su precinto. No, Georgie, porque es un PNP recalcitrante, pero Georgie no necesita. Georgie podría actuar como el resto de los legisladores con una independencia y tal vez. Porque yo creo que Georgie ya ni necesita de Miguel Romero ni de Eduardo O'Neill. Pero fíjate cómo aquí los papeles se han invertido. Pero nadie defiende a la gobernadora y yo creo que eso es parte del debilitamiento de los partidos políticos, más allá de del desastre que tiene ella en la gobernación. Pero fíjate cómo los papeles aquí se han invertido y a veces ser historiador ayuda a entender algunas cosas. Además de llevar un tiempo por ahí. Luego de su derrota en 1984 y de su división, la fuerza política del PNP, el liderato del PNP, no recaía en los caudillos, recaía en los alcaldes. Y era Junior Cruz y Ramón Luis Rivera Padre eran el verdadero poder en el PNP. Fueron ellos dos los que crearon la figura de Pedro Rosselló. Los que colocaron a Pedro Rosselló frente a Carlos Romero Barceló y esquinearon por fin lo que no habían logrado con Hernán Padilla, lo que no habían logrado con Baltasar Corrada, lo lograron con Pedro Rosselló, que fue esquinear a Carlos Romero Barceló, quitarse ese lastre electoral. Cuando entra Rosselló se traga el liderato político en el PNP. O sea, es quizá el último gran caudillo que hemos tenido en la política puertorriqueña. ¿Qué vino después? Ese mismo esquema de los alcaldes como los verdaderos operadores políticos lo vimos en el Partido Popular. Tenían a Willy Miranda Marín, tenían a José Aponte, tenían a Rafael Churumba Cordero. Muertos esos, José Aponte de la Torre. Que eran unos caudillos. Que eran caudillos de verdad y eran... En sus regiones. Y en sus regiones y en el Partido Popular también. Me acuerdo. Muertos esos caudillos municipales, el Partido Popular, no ha tenido un líder de la estatura de Muñoz. De Muñoz no voy ni a hablar. De Rafael Hernández Colón, que como Rosselló en el PNP, Rosselló González, absorba la totalidad del liderato político y se convierta en el caudillo. No, el Partido Popular ha vivido de lideratos desechables, como tú hablabas de los gobernadores. Bueno, y como dijo en una ocasión doña Victoria Muñoz Mendoza, es un reguerete de gente. Se había convertido en un reguerete de gente. Es un reguerete de gente. Ahora, al parecer, están tratando de que eso cambie. Sí, pero no por eso, no ha sido fácil y yo añado... Porque una cultura que se ha entronizado no ha sido décadas. Efectivo. Hace elecciones yo estoy planteando en mis análisis que el Partido Popular, y pongo el ejemplo del Partido Liberal de Colombia, el viejo Partido Liberal de Colombia, se ha convertido en una coalición de partidos municipales. ¿Por qué yo digo esto? El Partido Liberal Colombiano, si usted busca el mapa electoral de Colombia, controla muchas alcaldías, elige senadores y representantes, pero no tiene a nivel presidencial la fuerza electoral para elegir un presidente liberal. Eso habrá que ver qué sucede en las próximas elecciones y con la candidatura de Pablo José. Y en el Partido Popular pasa lo mismo. El último
de esos líderes que logra romper con la debilidad del candidato a gobernador es el propio Pablo José. O sea, el propio Pablo José. Pablo José gana la comisaría residente a pesar de todo. Igual que los alcaldes. Y la mayoría de los alcaldes. Ahora, fíjate que el Partido Popular elige la mayoría. La misma cantidad. Eso, hubo unos cambios de algunas alcaldías. Por eso. Pero ganó, por ejemplo, Moca y una por eso. Más, pero se mantuvo igual. Tal vez perdió una o dos, nada más. Oye, y hablando de alcaldes, y antes de irnos, ¿tuviste unos billboards que aparecieron así como de momento? Luego del anuncio del alcalde de San Juan, Miguel Romero, de que había logrado la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal para consolidar la deuda. Lo voy a leer. Del municipio de San Juan y reinsertarse en el mercado de bonos. Lo voy a leer. Dice, me vale, pero el me está tachado. Exacto. San Juan sigue progresando con Miguel Romero. Entonces, bien chiquitito. Anuncio pagado por Puerto Rico en marcha. Entonces, un email que dice aquí, natalesjulín@gmail.com. No fue autorizado por aspirante candidato a partido político. Es un comité de acción política que operó durante la campaña de la alcaldía de Miguel Romero. El me vale. ¿De dónde viene esta expresión de García Padilla? Que era ajena a nuestro vocabulario, porque aquí no solemos usar eso de Bueno, pero como Alejandro tiene guille español, y entonces es español de la villa de San Blas de Illesca. Ah, sí. Sí, de la villa de San Blas de Illesca. ¿O un mexicanismo? No, no sé, yo no sé ni cómo pero catalogarlo. De aquí no es. Yo creo que está el video por ahí. Yo creo que José tenía el video por ahí del me vale de García Padilla, porque ya hay gente que ni se acuerda. Si yo hubiese legislado como ellos quieren que se legisle, y como iba a ser el gobierno que perdió, hubiesen eliminado la aportación a los planes médicos, hubiesen eliminado el bono de Navidad, hubiesen eliminado el bono de compra de medicamentos, y hubiesen reducido pensiones. Yo solo nota, de nuevo, ellos pueden tener su posición y tienen su trabajo que hacer y que lo hagan. Yo estoy en desacuerdo con ellos. Estoy en desacuerdo con ellos. Y me parece que han tratado de manera injusta a Puerto Rico. Y yo estoy tomando las decisiones que tengo que tomar para salvarle el crédito a Puerto Rico, para que Puerto Rico eche para adelante, pero no porque ellos lo piden, sino porque Puerto Rico merece carreteras, merece hospitales, merece escuelas, sino por la gente de este país. Lo que ellos piensen de mí, me vale. Lo que ellos piensen del crédito de Puerto Rico, yo tengo que trabajar con eso porque ellos son las casas acreditadoras. Pero gobernar, de nuevo, si alguno de ellos quiere gobernar, las elecciones son en noviembre de 2016. Que funden un partido. O que se unan al partido que iba a hacer lo que ellos querían. Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Por eso fue que yo tuve que recurrir en Cátedra 580 en Nestoriano Antiguo para que tú me definieras qué era ese billboard. ¿Qué es lo que quiere decir ese billboard, muchacho? No, pues si lo dice ahí. ¿Pero qué es lo que está? ¿Pero cuál es? Eso es un tablón de expresión pública que quiere resaltar la obra de Miguel Romero y contrastarla con el caos fiscal que en las últimas 48 horas ha vivido el gobierno de Jennifer González, si no pudieron ni aprobar el presupuesto. Está bien, pero fíjate que hace referencia a San Juan. No es que esta persona, el que pagó esto, que ya tenemos nombres, ¿no? Sí. Nombre y apodo. Nombre y apodo. No, ¿es para que Miguel Romero se mantenga en San Juan o es, como dicen ahora los emprendedores, posicionando? No, es posicionándolo. Al 2028 a la ¿cómo es que dijo Rivera Che el otro día? Encabezar la papeleta. Encabezar la papeleta. Es una changuería. Es una changuería. A ver cómo cae. Sí. La cosa de sí. Y yo sé por qué lo digo. Y para posicionarse. También, porque es que hay una gente que está, mira, con su dinghy ahí,
loco por llegar al barco también y treparse al barco. Y arañar. Y arañar algo, pues claro. Mira toda la controversia del tema del escambrón, que no lo vamos a discutir a profundidad porque si no duramos 2 horas más. Uno de los argumentos es que este desarrollo de un estacionamiento multipiso en el área del escambrón, el proponente es un principalísimo donante de Miguel Romero. Pues mire, obviamente Miguel Romero tiene a su alrededor una gente que quieren desplazar. Y que lo quieren mover a eso. Lo quieren mover a eso porque quieren desplazar a los contratólogos del tanque múltiple de Jennifer y a los potenciales contratólogos que giran en torno a la órbita del presidente del Senado. O sea, no nos engañemos tampoco. Y me parece que en ese sentido. Esto no es porque Miguel. No, que si la estadidad y la gobernanza. No. Vamos a crecer. Buena educación. Vamos a crecer. No sigamos siendo un pueblo adolescente. No. No creas esas cosas. En términos de cátedra 580, lo que está detrás de todo esto es el billuyi. ¿El billuyi? Ay, madre, qué barbaridad. Mira, y lo triste de todo esto es la gente que es incauta, que no, claro. Y que se faja en las campañas políticas, claro. Y caravanea, y chilla goma, y van con el canam, y la motorista, pero no te engañes tú tampoco. Esa gente también tiene lo suyo. Tiene nivel de billuyi, sí. Sí. El empleado. Esto es como el parking que quieren. No. Esto es como el parking que quieren hacer en el escambrón. De la vista larga esto es multipiso. Bueno, lo hemos visto. No es lo mismo ser empleado de carrera que director regional. Y no es lo mismo ser director regional que ser subsecretario. Y no es lo mismo que tener un kiosco aquí en el caserío y vender sándwiches. Ya tú vas bien. ¿Tú no te acuerdas que habían 2 muchachones jangueando los otros días por unos reconocidos residenciales? Claro. O sea, que aquí cada cual tiene lo suyo. Cada cual quiere. Y en términos de billuyi. Cada cual quiere muchos chavos suyo. A unos dinero a gran escala y otros, pues, en menor escala. Cada cual quiere lo suyo. Unos lo tienen y otros lo quieren. En esa línea nos vamos. Mira, despídete. Recuerde buscar este y los demás episodios de Cátedra Extendida a través de Jay Fonseca PR. Yo soy Néstor Dupré y José Efraín Hernández con su lacito. Sí, para los que no se lo digan a nadie. Anda, mire. Mira ahí. Y el gremlin. Del bipartidismo clásico. Encontramos el sustituto. El gremlin del bipartidismo clásico. Lo mejor de todo, mira, como le gustaba a Balbino. El bipartidismo, mira, apoya a su lado. Sí. No hay Victoria Ciudadana, ni Proyecto de Dignidad, ni PIB, mire. Hay que comprarle unas gafitas amarillas y verdes. Ay, mi madre santísima. Nos vemos en una semana.